relación entre los estados. Claro, porque con los años había algunas relaciones personales que se habían ya, con razón o sin ella, agrietado, ¿no? Exactamente. Y esto indudablemente coincidió efectivamente en un proceso que yo lo veo lleno de retos, ¿no? El hecho de que se haya acordado por consenso que todos los países de la OEA deben de ser miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es importante, pero tampoco es por sí mismo la señal de que así va a ocurrir. Eso es un proceso en el cual hay que perseverar. El hecho de que se haya acordado también que el financiamiento tiene que estar basado en los propios países integrantes, yo creo que ya se había dado un paso positivo con el presupuesto del año pasado, pero no hay que perder de vista que el sistema interamericano, me refiero a la OEA, está pasando por una fase que no es precisamente de total fortalecimiento. Hay debilidades, hay problemas, hay otros actores multilaterales que están surgiendo, el CELAC, el UNASUR, de manera que es un momento importante para que la OEA vaya revisando sus propios procedimientos, sus propias prioridades, y que dentro de la diversidad y amplitud exagerada de mandatos y de temas que la OEA tiene entre manos con sus limitados recursos, haya que ir acotándolos para que la OEA se concentre en hacer más lo que ha sabido hacer muy bien en los últimos años, y que algunos otros temas que están en manos de otras entidades multilaterales, como puede ser desde cosas tan puntuales como la supervisión sobre puertos, el desarrollo económico y otros aspectos que la OEA no tiene realmente posibilidades de impactar de manera sustantiva, vayan siendo realmente puestos de lado, ¿no? Claro, entonces eso pasa también, y como para ir terminando este primer módulo, de hacerlo más efectivo en todos sus ámbitos de actuación. Una de las preguntas que nos hacen es... Perdóname, eso es lo que va a permitir que los países se incorporen más sustantivamente para meter la mano al bolsillo y efectivamente fortalecer este sistema y apropiarse del sistema interamericano sin esperar que donantes europeos sean los que cubran esa falencia. Exactamente, ¿no? Entonces justamente una de las piedras angulares de la reforma o del sistema interamericano propiamente tal es el reconocimiento y la participación de las víctimas. No son las víctimas que de cierta forma, a través de su tenacidad, que han llevado casos de 10, 15 o hasta 20 años de ocurridos los hechos, a creer en el sistema interamericano que les dé una respuesta que por distintos motivos sus estados no han podido hacerlo. Entonces aquí una de las preocupaciones, tanto a través del chat como a través del correo electrónico, es: ¿será que estos procesos de reforma interna, con los cambios en el reglamento de la CIDH, contribuirá para que se pueda cumplir con mayor celeridad o hacer que los procesos ante el sistema interamericano sean más cortos? Ese sería un objetivo realmente importantísimo, ¿no? Porque la obligación del plazo razonable que el sistema interamericano le exige a los estados cumplir es algo que el sistema mismo es el primero que debería de garantizar que cumple. Y si estos procesos se dilatan, yo creo que aquí efectivamente el homenaje a las víctimas que persisten, perseveran, con casos que a veces se prolongan en la comisión por 15, 17 años, es un homenaje absolutamente fundamental, pero es un tema en el cual el afinamiento de procedimientos es indispensable. Eso tiene que ver con temas normativos, tiene que ver con asuntos de gestión. Yo creo que no es únicamente, aunque por supuesto también es importante, un tema que tiene que ver con recursos financieros. Hay procedimientos conocidos en el mundo para la gestión de procesos judiciales que puede ser perfectamente aplicable, en donde no es tan difícil separar las materias por casos, y hay cierto tipo de respuestas y procesamientos estándar que permite por lo menos que las personas que presentan su caso reciban un procesamiento, una respuesta, y que a veces no se tengan que dar 2 o 3 años sin saber siquiera qué pasó con su queja, y que eventualmente el proceso de admisibilidad, antes de entrar al tema de fondo, puede demorar 4, 5, 6 años. Eso no es aceptable. Exacto. Y si hay ahí cuestionamientos y críticas, creo que son cuestionamientos y críticas válidos, ¿no? Perfecto, muy bien. Yo sé que, mira, aquí Pedro y Carolina nos están preguntando sobre la relatoría de la libertad de expresión, sobre el proceso de la denuncia de la Convención por parte de Venezuela. Eso lo vamos a tratar en la última sesión destinada a preguntas, porque si no nos quedamos solamente en el proceso de reforma de la CIDH. Pero sigan, por favor, haciendo las preguntas, que le vamos a intentar en la medida de lo posible responder a todas ellas. Bien,
ya pasando a la Corte Interamericana, ¿no? La Corte Interamericana, que ha sido muy importante en el análisis sobre graves violaciones a los derechos humanos, estableciendo que la prohibición de leyes de amnistía o indulto generalizadas, en el consagramiento del derecho a la verdad, que hoy es reconocido en casi todos los países de América Latina como un derecho fundamental de las personas. La Corte siempre ha sido vista, o gran parte a finales de los 90 y comienzos de este siglo, fue con respecto a las leyes de impunidad, tratando casos de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Y si bien estos casos siguen viniéndose, casos específicamente de Colombia, la Corte también ha ido abriendo progresivamente su espectro de casos. Solamente por mencionar un poco el caso Atala Rifo sobre discriminación por orientación sexual, el caso Artavia Murillo sobre fertilización in vitro, que es una sentencia que es bien interesante con respecto al inicio de la vida a la luz del artículo 4 de la Convención. Consulta previa, que ya hay una línea jurisprudencial interesante sobre el carácter vinculante en algunos casos, y un caso que en mayor o menor medida ha pasado hasta desapercibido por la opinión pública, que es el caso de discriminación de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, doctor, ¿cuál ha sido el trato de estos casos? ¿Cuál ha sido el impacto, por ejemplo, del caso Atala Rifo, que hemos tratado en este curso y que ha sido objeto de varios debates? Mira, yo creo que ahí es un punto muy importante, ¿no? Porque eso demuestra varias cosas, ¿no? Algún analista simplista podría decir, hoy la Corte recibe mucho más casos que hace 10 años, quiere decir entonces que hay más violaciones de derechos humanos en América Latina. Esa correlación no tiene sentido. Hoy día la Corte recibe mucho más casos y los casos son cada vez más variados en su materia, y eso sí es un dato importante y se expresa, a mi juicio, por básicamente dos razones. Primero, que hay un proceso de evolución democrática que con todas sus luces y sombras va en una dirección de reafirmación de la democracia electoral, que va generando, entre otras cosas, y esta es la segunda explicación, una autopercepción de derechos en la sociedad muy importante. Y si hace 10 o 15 años los casos que llegaban al sistema y a la Corte en consecuencia tenían que ver casi siempre con las llamadas graves violaciones de derechos humanos, y había razón para ello porque se venían de décadas de autoritarismo y de violencia muy fuertes, ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas. Eso va evolucionando y empiezan a llegar casos sobre materias que probablemente nadie hubiera pensado hace 10 o 15 años que podían llegar y ser resueltas prontamente por la Corte Interamericana y con buenos resultados, como los temas que has mencionado, y hay temas que tienen que ver con derecho a la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy importante que tiene que ver con esa autopercepción de derechos y con lo que va en un sentido de interacción del sistema interamericano y su reflejo en las dinámicas institucionales nacionales, las dinámicas internas. Porque lejos de que este fortalecimiento del sistema y de la jurisprudencia de la Corte se haya traducido en una absorción de competencias, en una detracción de responsabilidades de las instituciones nacionales y de la justicia nacional, lo que ha ocurrido es lo contrario. La dinámica de la jurisprudencia interamericana impactando en un sentido interactivo en las instituciones nacionales para que éstas se dinamicen, para que éstas innoven en sus criterios jurisprudenciales y vayan convirtiéndose también los jueces nacionales en jueces interamericanos, no sujetos ni sometidos a las directivas de la Corte, que no existen, sino interconectados en sus razonamientos y en su dinámica. Y quiero dar un ejemplo. La Corte, cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos, suele concluir en que esos casos tienen que ser investigados y, de ser el caso, sancionados por las autoridades judiciales nacionales. Y la Corte le da seguimiento a esto en su proceso de supervisión. Hay una distancia importante con lo que es la jurisprudencia y la práctica, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no entra en esos aspectos concretos. Y esto ha tenido un efecto fundamental
en que eso no ha quedado en la jurisprudencia de la Corte, como se diría en peruano, como un saludo a la bandera, sino que ha tenido una repercusión inmediata en la dinamización de procesos judiciales que a veces estaban aletargados o a veces ni siquiera existían. Y esa dinamización de procesos de investigación judicial y de sanción, de ser el caso, se ha traducido ya en que 40 casos han sido ya traducidos en condenas en firme y en muchas otras decenas de procesos que se están produciendo. No para que sean investigaciones penales que asuma la Corte Interamericana porque no tiene competencia para ello, sino para que los estados estén en mejores condiciones de responder a ello, que es una manera muy concreta de prevenir futuras violaciones. Entonces, eso ha contribuido a un cambio importante en la dinámica clásica, en lo que si la Corte Interamericana se hubiera limitado a establecer la responsabilidad del Estado en una violación, hubiera sido una respuesta casuística para ello y tal vez para una reparación económica, pero la Corte ha ido más allá y en ese proceso de supervisión se dan a veces dinámicas de diálogo que son importantes para ir dinamizando todo. Entonces, me parece que hay eso como un tema de la dinámica interinstitucional que tiene que ver con los otros temas, es decir, cuando ya se avanza en tratar asuntos novedosos, ¿no? Como el de la discriminación por orientación sexual, el tema del acceso a métodos de combate a la infertilidad, ¿no? Etcétera. Lo que la Corte ha visto como reacción a las sentencias que se han dictado en esos casos, por ejemplo, ha sido una reacción muy positiva y muy constructiva. En el caso de Atala Rifo, de discriminación por orientación sexual, los principios que ha establecido la Corte, que son válidos no solamente para ese caso, han tenido de inmediato una reacción por el Estado chileno de reconocer la validez de la sentencia de la Corte y dar los pasos necesarios para su cumplimiento, e igual en el caso de Costa Rica con la sentencia por fertilización in vitro, que no solamente de inmediato el gobierno de Costa Rica, la Corte Suprema, procedió a señalar como una sentencia que se tenía que cumplir, sino que ya está el proyecto de ley en el Congreso presentado hace pocas semanas por el Poder Ejecutivo, ¿no? Justamente sobre este punto del efecto, del impacto de la sentencia, decía Krupskaya, que es una de las alumnas más activas del curso, nos hace justamente esa pregunta, ¿no? De cómo hacer efectivo esas sentencias que a veces la parte resolutiva va más allá un poco del caso concreto porque intentan resolver elementos que han contribuido a esa impunidad o a esa violación de derechos, ¿no? Entonces, si vemos que, si bien el impacto ha sido muy positivo, de 40 condenas a partir de las sentencias de la Corte Interamericana y no sé cuántos otros casos de sentencias absolutorias, que también es importante tenerla en cuenta, frente, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, que en sus 10 años y con un presupuesto anual de unos 120 millones de euros, solo ha tenido una condena hasta ahora, ¿no? Pero, ¿qué hacer? ¿Cuál es el mecanismo para poder hacer cumplir estas sentencias? Sabemos en el caso de nuestro país, el Perú, que hay problemas de reparaciones con las víctimas, el perdón público, seguimiento de casos porque la información no existe o supuestamente no existe, ¿no? ¿Qué mecanismos tendría la Corte ahí en ese sentido? Mira, hace algunos años se miraba pues con envidia el sistema europeo, ¿no? En el que las sentencias de la Corte Europea, del Tribunal Europeo, luego de emitidas, pasaban a un control político por parte del Consejo de Ministros de Europa. Y se pensaba que eso sería un buen modelo a seguir en América. Felizmente esas intenciones no prosperaron, ¿no? Porque eso hubiera sido un error, hubiera liquidado la posibilidad de seguimiento con los medios judiciales y no con criterios políticos del proceso de implementación y de cumplimiento de las sentencias de la Corte. De manera que el esquema en el que la supervisión tiene que estar a cargo del propio tribunal, me parece que debe mantenerse, porque si todo esto ya se remite al Consejo Permanente o a la Asamblea, órganos políticos, probablemente esta gama compleja de las reparaciones de la Corte, de las medidas de no repetición, podría ser procesado de una manera menos estricta y probablemente hasta contraproducente. El segundo aspecto